Buenas noches, estimada psicóloga Lourdes González. Compañeros, buenas noches. Somos los integrantes del grupo Team 2D. Sean ustedes bienvenidos a nuestra exposición sobre la personalidad, tipos y características, así como análisis de la personalidad criminal. Una parte significativa del ejercicio profesional de un jurisconsulto debe ser la determinación del perfil de personalidad de la mente criminal. Por esto, que este equipo ha desarrollado una investigación en la cual se determina la importancia de la conformación de la personalidad, que no es más que el conjunto de actitudes, pensamientos y creencias que una persona presenta de forma cotidiana y normal, siendo la forma en la cual una persona se desarrolla en sociedad. Es preciso señalar que el proceso de desarrollo de la personalidad está influenciado por factores psicológicos, biológicos y sociales. El objetivo de este estudio es reconocer la importancia del perfil de personalidad criminal y sus diferentes tipos para luego analizar las diferentes personalidades criminales mediante el análisis de casos prácticos sobre personas catalogadas como criminales. Al concluir el presente estudio, se determinará con claridad la importancia de la aplicación de los distintos métodos de análisis psicológicos para el entendimiento y la conformación del perfil criminal, que determina en el ejercicio profesional la utilización de herramientas adecuadas y la conformación de un caso desde su base, ya sea en defensa o en forma acusatoria, para que el procedimiento sea el más adaptado a la realidad. A continuación, mi compañero. Continuando con la teoría, hablaremos sobre la importancia del conocimiento de la personalidad. ¿Qué sería? Sería una agrupación de rasgos o patrones de un individuo en el sistema psicofísico que tiene por objetivo definir a una persona y determinar su conducta en pensamientos que la caracterizan en sí. Es decir, su forma de pensar, sentir, actuar y sus costumbres que hacen a esta persona diferente de las demás de una manera muy específica. En otras palabras, es la suma de todas las tendencias biológicas, los impulsos, los instintos genéticos e inclinaciones adquiridas. Según el autor Gordon Allport, la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan a una persona el pensar y el actuar, única en cada sujeto de su proceso de adaptación al medio. Por lo tanto, este autor nos da 6 puntos que desmiembran lo siguiente. Como primer punto tenemos la organización, que es quien la refleja la disposición estructural de los rasgos de la personalidad de cada individuo. Como segundo tenemos lo dinámico, que significa que las personas están en constante comunicación con el entorno e interrumpidos únicamente por la muerte. Como tercero tenemos los sistemas psicofísicos, que se refieren a acciones que surgen de principios inmateriales como son los fenómenos mentales, y tenemos los principios materiales que serían los fenómenos físicos. La mentalidad se refiere a los aspectos internos de la personalidad, lo tenemos como cuarto punto. El quinto punto nos dice y nos habla sobre el comportamiento, que se refiere a los aspectos externos de la personalidad de una persona que se manifiesta en su manera de actuar. Como sexto y último punto, nos dice que debido a la naturaleza caótica de la organización cerebral, las sinapsis de cada sujeto son únicas. A continuación, mi compañera va a seguir lo más relevante con el tema. Buenas noches con todos los presentes. Siguiendo con el tema, es importante mencionar que todo ser humano posee algo en común con las demás personas. Es de suma importancia también recordar que todo hombre tiene lo que es algo en común con alguna otra persona, pero también todo hombre tiene algo único, algo propio, no compartido por ninguna otra persona o ningún otro hombre. En otras palabras, algo que no se repite. Cabe enfatizar también que los psicólogos, gracias a lo que es a la personalidad, obtiene lo que son datos específicos, datos detallados sobre la variedad de enfermedades que existen hoy en día y las cuales padecen lo que son las personas, pero gracias a lo que es el apoyo de esta ciencia se puede comprender que cada tipo de personalidad que poseen las personas. Es así que el estudio de la personalidad
Es de suma importancia porque ha sentado lo que son las bases psicológicas sobre lo que se sienta para identificar lo que son los patrones de comportamiento, lo que son normales o anormales de un individuo. Asimismo, ayuda a lo que es a prevenir. También ayuda a diagnosticar, a la forma de tratar, o sea, adecuadamente lo que son las conductas estudiadas. Por lo tanto, los cambios de personalidad son de vital importancia, ya que puede lo que es conducir al desarrollo de una enfermedad psiquiátrica. Puede interpretarse también las características patológicas de la enfermedad psiquiátrica e influir lo que son en los pacientes, los que reciben los tratamientos psiquiátricos. A continuación, mi compañera. Hola compañeros todos, muy buenas noches. A continuación les voy a disertar sobre la incidencia de la personalidad en el comportamiento e interacción social. La personalidad tiene una gran incidencia en el comportamiento y en la interacción social, ya que como seres humanos, como seres sociales, por lo cual nuestro actuar y accionar en el contexto social resultará fundamental al momento de integrarnos en la sociedad. Dentro de este contexto, el conjunto de factores internos que constituyen la personalidad de una persona se considera bastante estable y hace que la conducta y el comportamiento de un individuo sea consciente en varios momentos de su vida. Con ello, lo que permite es vivir en armonía con sus pares y su entorno en general. Es por eso que la personalidad determina el modo en que una persona reacciona frente a los demás. Por ejemplo, ante una agresión o un insulto, una persona puede reaccionar ignorando a los insultos, ¿no es cierto? Mientras que otras personas pueden reaccionar de la misma manera, es decir, con agresión e insultos. En este sentido, la personalidad proporciona al individuo maneras adecuadas de conducta dentro de su contexto social. Debido a que la conducta del individuo tiende a dirigirse en muchos de los casos a satisfacer un conjunto de necesidades que son socialmente aprobadas por la sociedad, dejando de lado sus propios sentimientos. En conclusión, la personalidad como instancia interna psicológica, por supuesto, no puede concebirse en su totalidad como un resultado directo de las influencias sociales, sino que puede ser contemplado como sistema para desplegar su actuación en el medio social y encaminarse hacia su autoperfeccionamiento en lo personal. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, estimados compañeros docentes. A continuación, hablaré brevemente sobre la caracterización de la personalidad criminal. Como todos hemos estudiado y tenemos pleno conocimiento que todo estudio criminológico se hace en función de la personalidad y del contexto social en el que se vive y se está desarrollando el individuo. Pero, ¿cuál de estos aspectos resulta ser más relevante y más importante? Nos respondemos esta pregunta de una manera contestándonos que se hace necesario apoyarnos en la psicología, esta disciplina que estudia la conducta del individuo, los aspectos de la psiquis interna del ser humano, además de su propia conducta, constituyéndose en una gran ayuda para la criminología. En el estudio de la personalidad criminal y del comportamiento de aquellas personas involucradas en actos criminales, es un tema que aborda en la actualidad de mucho interés, muy abordado en la actualidad, sobre todo para estas ciencias que hemos mencionado y campos que se interesan en este aspecto, como volvemos a repetir, la psicología, el derecho y la criminología. Este punto en la psicología se ha distinguido por ser una ciencia multidisciplinaria, ya que su participación con otras disciplinas suele ser activa, otorgándole aportes muy importantes, como es la psicología en el caso de la criminología, el cual ha aportado elementos fundamentales para su desarrollo. En este campo, la disciplina es la que se encarga de estudiar el crimen en todo su proceso, es decir, desde que se origina hasta el final, hasta las consecuencias que se han desarrollado durante su proceso. Además, se lo puede definir también como un conjunto de características que se hacen en una acción que sea considerada como criminal. Y es ahí donde radica la principal importancia de la psicología en el campo. Podemos definir entonces la personalidad como un conjunto de características conductuales que nos diferencian de otras personas y que a su vez resultan
ser de intervención con factores endógenos y exógenos. Uno de los factores endógenos más relevantes es el temperamento. El temperamento de cada persona, de cada individuo, cómo se comporta en su entorno social, pues ayuda a construir nuestra personalidad. En este sentido, destacamos que la criminología clínica es la rama que se va a encargar de estudiar la personalidad neta del criminal para producir un diagnóstico en su total personalidad. A continuación, se van a hacer la presentación de los casos que se estudiaron en este ensayo. Saludos cordiales. En esta ocasión les voy a hablar sobre el caso de Daniel Camargo. Pues bien, Daniel Camargo Barbosa, conocido en Colombia como el sádico del Charquito, nace un 22 de enero de 1930. A muy temprana edad, queda huérfano de madre y su crianza queda a cargo de su padre y su madrastra, teniendo una infancia con problemas físicos y psíquicos. Por la infidelidad de su pareja marca profundamente la psiquis de Camargo. Luego, en otra relación sentimental, descubre que su novia no era virgen. Entonces le pide que le traiga una chica pura para de esa manera poder otorgarle su perdón. Ella acepta y con su complicidad, Camargo comienza una serie de violaciones en Colombia, donde fue condenado a 6 años de prisión. Completada su condena, viaja a Brasil, donde reside por algunos años, pero al regresar a Colombia, viola y asesina a una niña menor de edad, recibiendo una condena de 25 años. De estos 25 años, solo cumple 7 en una prisión colombiana, ya que gracias a su astucia logra escapar para huir al Ecuador, pero al llegar a territorio ecuatoriano en el año 1904, decide residir en Guayaquil, pero al llegar al territorio ecuatoriano adopta una identidad falsa Buenas noches, querida docente, buenas noches, queridos compañeros. En cuanto a lo que corresponde al caso estudiado, el segundo caso, tenemos lo que es Charles Mason, que desde muy temprana edad demostró algunos rasgos psicópatas y con problemas psiquiátricos, demostrándose que tenía muchas actitudes delictivas, en este caso robo a mano armada a nivel personal y a nivel colectivo. Inclusive formó el grupo llamado la familia Mason, que arraigaron muchos asesinatos, inclusive el intento de asesinato contra un presidente de los Estados Unidos. Todo ese antecedente mantuvo que se fuera detenido Charles Mason y sentenciado a muerte. Sin embargo, en la época en la que fue sentenciado a muerte, hubo inconstitucionalidad en cuanto a esta sentencia y se mantuvo lo que es la cadena perpetua, con cargo que pudiese salir. Sin embargo, se mantuvo cadena perpetua hasta sus últimos días. En todo este tipo de historial, varios investigadores utilizaron el psicópata Cheslick, en el cual diferenciaban qué tipo de rasgos mantenían, declarando en la parte final que esta investigación que se realizaba, este tipo de psiquiatrismo, que Mason mantenía un encanto superficial y la opacidad, sentimientos de grandiosidad personal, inclusive la atracción hacia otras personas con minorismo. Además, demostraba empatía, estilo de vida de parásito, inclusive delincuencia juvenil, y asimismo, sin sentimiento a culpa de los actos ya cometidos. Actualmente se recomienda que se pueda utilizar este tipo de análisis por el motivo de que muchos delincuentes en la actualidad manejan este tipo de acciones para dar protección social. Con esto voy agradeciendo. Compañera, por favor. Estimada docente, buenas noches y compañeros. Voy a hablar sobre el último caso, que sería de Ted Bundy, un famoso asesino en serie estadounidense que cometió una serie brutal de asesinatos de mujeres en la década de 1970. Era el hijo bastardo de una joven soltera, Louise Cohen. Ted creció creyendo que su madre era su hermana y fue criado por sus abuelos paternos en Filadelfia. Bundy comenzó a cometer delitos menores mientras que aún estaba en la escuela secundaria, pero su comportamiento criminal empeoró desde que se mudó a Steele en 1972 para asistir a la Universidad de Washington.
Durante su tiempo en Steam comenzó a asesinar mujeres jóvenes. El análisis del sujeto criminal Ted Bundy revela que era un individuo altamente manipulador, lo que se evidencia en su autoridad para engañar a las personas a través de su apariencia y carisma. Además, la evaluación psiquiátrica indica que Bundy tenía un trastorno de personalidad narcisista, lo que significa que tenía una percepción exagerada de su propia importancia y habilidades. Este rasgo de personalidad puede haber sido un factor clave del comportamiento criminal extremo, el cual se caracterizó por la falta de empatía hacia sus víctimas y una tendencia de manipulación y el engaño. En conclusión, Ted Bundy presentó un peligro para la sociedad debido a su comportamiento violento y su habilidad para manipular a aquellos a su alrededor. Las pruebas de evaluación psicológicas aplicadas fueron entrevista clínica, pruebas proyectivas, pruebas de personalidad, pruebas neuropsicológicas y evaluación psiquiátrica. En las conclusiones a las que llegaron los investigadores llegaron a varias conclusiones basadas en pruebas realizadas a Ted Bundy. La personalidad social, según las pruebas de personalidad realizadas, Ted Bundy presentaba una personalidad antisocial, lo que sugiere una falta de empatía y remordimiento por sus acciones. Tendencias psicopáticas. Los resultados de las pruebas proyectivas, en particular en el test Roswell, indicaron que Ted Bundy tenía tendencia psicopática, lo que significa que tenía una falta de remordimiento y falta de empatía hacia las personas. La capacidad mental normal. Las pruebas neuropsicológicas sugieren que Ted Bundy tenía una capacidad mental normal, lo que significa que era competente para ser juzgado y responsabilizado por sus actividades. A continuación, mi compañero. Conclusión del tema tratado. A partir de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la personalidad nos identifica y nos hace quienes somos, facilita cada momento importante que no se puede falsificar. Dentro del estudio de la personalidad se encuentra la personalidad criminal, la cual estudia el comportamiento de los individuos implicados en hechos delictivos. El origen de la conducta delictiva no se limita a un solo factor, sino que es el resultado de la interacción de diversas variables psicológicas, sociales, ambientales y biológicas que influyen en la personalidad del delincuente. En virtud de lo expuesto hasta aquí y a partir de la experiencia obtenida en la realización del presente trabajo de investigación, podemos afirmar que la personalidad de una persona incide en todo su entorno y su entorno afecta a su vez en su personalidad. De ahí que puede ser influenciada de manera negativa, desarrollando gradualmente una conducta criminal, desembocando en actos criminales. Como claros ejemplos tenemos los casos expuestos anteriormente sobre criminales que en cierta forma se fueron formando a raíz de sucesos vividos que incidieron a lo largo de su vida, incluyendo factores biológicos, hereditarios, económicos. Al concluir el presente trabajo, hemos ampliado nuestro conocimiento del tema tratado, aprendizaje que nos aportará un apoyo importante al momento de desenvolvernos en nuestra vida laboral. Gracias. Buenas noches, compañeros. Recomendación. Antes de finalizar, nos gustaría hacer una recomendación basada en los resultados y conclusiones, las que se han llegado tras en este análisis. En primer lugar, dado a que la psicología jurídica es una herramienta fundamental utilizada en el ámbito jurídico en los procesos judiciales. La pericia creada por un psicólogo jurídico tiene un predominio directo en las decisiones de las autoridades judiciales, lo cual es muy importante para nosotros para realizar en este análisis, a través del cual comprendemos el comportamiento del ámbito jurídico. En este trabajo está enfocado en el comportamiento de los delincuentes. Por ello, proponemos ampliar el análisis de este problema a través de la lectura de casos, lo que contribuirá a nuestra comprensión de los distintos perfiles delictivos existentes, ya que ningún caso es igual, por lo que cada vez que leamos un caso sabremos diferentes cosas y abriremos nuestra mente a nuevas ideas y experiencias. Nos encontramos inmersos a una ciencia como el derecho,
Es importante dotarnos de cada uno de los instrumentos que fortalecen nuestros propios argumentos y logramos realizar intervenciones pertinentes en el proceso donde intervenimos en nuestro futuro de la vida de nuestra unión. Eso es todo en cuanto podemos acotar con nuestros compañeros en nuestra investigación. Gracias, estimada docente.